Estamos en la cuenta regresiva ya para dar la bienvenida al nuevo año y con esto también se preparan para la cena o el picoteo de este fin de año. Ahí también tenemos la cuenta regresiva en la pantalla, 12 horas 28 minutos quedan para recibir este 2024. Y hablábamos también de lo que se está realizando en las festividades, de las últimas compras del cotillón, pero también de la comida. Veíamos ahí en La Vega que hay mucha gente, pero también en los supermercados comprando lo último para recibir este 2024 con toda la familia y los seres queridos. Pero también sabemos que las fiestas de fin de año significan comer bastante y muchos buscan alternativas para mantener una alimentación balanceada. Así que vamos a hablar sobre este tema con Bernardita Viñola, quien es nutricionista de la Clínica Universidad de los Andes. Bernardita, muchas gracias por acompañarnos para hablar de este tema que tocamos cada 31 de diciembre a la espera de un nuevo año. ¿Cómo estás? Hola Marian, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Y lo decíamos, ¿no es cierto? A veces las fiestas de fin de año se cometen excesos, sobre todo en la comida, porque la abundancia llama a las buenas energías, a recibir con mejor actitud el nuevo año, y muchas veces la cena se transforma en un momento donde comemos mucho, sobre todo muy tarde, ¿no es cierto? Porque estas celebraciones son entrada muy ya la noche. Y por ende queríamos preguntarte cuáles son las recomendaciones para hoy, sobre todo porque todavía hay gente que recién está comprando, está yendo a los supermercados, a La Vega también, para hacer sus últimas compras. ¿Cuáles son las recomendaciones para tratar del día de mañana despertarnos ahí con la guatita hinchada después de comer tanto? Qué bueno que me hicieron esta pregunta en la mañana, porque así puedo dar las recomendaciones a partir del día completo. Bueno, siempre la recomendación es mantener la estructura de las comidas. Yo recomiendo mantener un buen desayuno, almorzar normal, incluso a media tarde comerse una colación o tomar once para no llegar con tanto apetito, como no acumular apetito para la noche. Porque si yo, por ejemplo, me restrinjo o me salto alguna comida, al final termino comiendo en exceso en la noche. Obviamente después de la noche nos vamos a acostar y eso finalmente puede ser perjudicial por una futura gastritis o que si uno tiene este exceso como de alimentos, sobre todo más ricos en grasa, nos puede caer mal. Y en el mismo momento, en la misma ya cena de la noche, hay muchas alternativas y también hay mucha gente que en vez de cena hace picoteos en las distintas instancias. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar comer de más o evitar sentirse mal? Sobre todo porque no solamente es comida, sino que la comida se acompaña de una ingesta de alcohol que también tiene harta azúcar. Entonces hay que tratar de conciliar las dos partes para que nuestro cuerpo no sufra en tan poco tiempo una ingesta tan grande de diversas calorías, de diversos azúcares. Exactamente. Mi recomendación, por ejemplo, si vamos a reemplazar el aperitivo, vamos a reemplazar la cena por un aperitivo, ojalá ese aperitivo sea, entre comillas, contundente, pero dándole mucha preferencia a la proteína. Entonces ahí en ese caso podemos tener un ceviche, unos rollitos, por ejemplo, de jamón de pavo rellenos con palta, con queso, un trozo de quesillo, queso fresco, incluso quesos también, los quesos maduros, como por ejemplo el parmesano también es una alternativa y aporta proteína, incluso los frutos secos, que además de grasas saludables también aportan proteína. Además, acompañarlo de una gran variedad de verduras. Las verduras, la verdad es que son súper versátiles, entonces podemos tener muchas preparaciones. Entonces podemos hacer, por ejemplo, brochetas de tomate cherry con, no sé, albahaca y queso mozzarella, podemos hacer un carpaccio zapallo italiano, podemos hacer los palitos de verdura con alguna salsa de yogur, podemos hacer guacamole, o sea, podemos incluso no solamente comer estas verduras de forma cruda, sino que también se pueden hacer preparaciones calientes, algunas verduras grilladas, quizás unos champiñones a la parrilla. Entonces, podemos siempre como complementar la proteína con la verdura, pero también necesitamos un carbohidrato. Y en este carbohidrato yo lo puedo obtener, por ejemplo, haciendo nachos de pampita o con estas mismas tortillas de taco, cortarlas en tiritas y van al horno con un chorrito de aceite de oliva y orégano. Entonces, podemos perfectamente reemplazar una cena por un aperitivo, pero que tenga estas proteínas, carbohidratos, verduras y las grasas que las vendríamos encontrando en los frutos secos y en las aceitunas. Bernardita, ahora, sí, cuéntame. No, mi recomendación es que, por ejemplo, si vamos a hacer un aperitivo y una cena,
ese aperitivo ojalá sea más liviano, con los mismos ejemplos que yo te contaba, pero en menor cantidad, y después ya en la cena navideña buscar alguna proteína, quizás una carne más magra, por ejemplo, un filete, un lomo liso, una punta picana, se puede hacer a la parrilla, al horno, tratar un poco ahí de evitar la fritura, acompañado con abundantes ensaladas y los mismos carbohidratos. O sea, esto se puede acompañar, por ejemplo, con papas al horno, con arroz, y la típica que se hace en estas fechas son las papas duquesas, que de preferencia hacerlas al horno y no fritas, Claro, buscar un con la equilibrio. freidora de aire también. Claro, buscar un equilibrio justamente en las Exacto. distintas etapas de esta cena. Pero sabemos también, y lo Exacto. hablábamos recién, que Año Nuevo también significa la ingesta de alcohol. Y en ese Sí. sentido también me imagino que hay recomendaciones respecto de alcoholes que son menos dañinos, por así decirlo. También está mucho este dicho normalmente que cambiar mucho de distintos alcoholes puede ser mucho más perjudicial que tomar un mismo alcohol durante la noche. En ese sentido, ¿cómo hacer que tampoco el alcohol sea una forma de sentirse mal? ¿Cuáles son las recomendaciones ahí? Hay alcoholes que me imagino que son un poco más blandos en el sentido de que no hacen tan mal para el organismo. Mm. ¿Cómo hacer ese equilibrio también en ese término? O sea, el primer llamado siempre es a moderar el consumo y que obviamente si van a salir a manejar, lo ideal es que no se consuma alcohol. Pero considerando todas las alternativas que tenemos, lo ideal es darle preferencia a alcoholes que no vengan con mucha preparación. Por ejemplo, un espumante, una copa de vino, incluso una cerveza también podría ser una alternativa. Pero estos alcoholes que vienen preparados con azúcar, con gomas, por ejemplo, como el pisco sour, o no sé, pues muchas veces en esta fecha se sirve la champaña con helado de piña. Cuando ya el alcohol o el trago viene preparado, el aporte calórico es mucho mayor. Entonces ahí el llamado es tratar de evitarlo o consumirlos en menor cantidad y darle más preferencia a los alcoholes que no tengan tantas preparaciones. Claro, sí, y tomamos y reiteramos también ese llamado que tú hacías, Bernardita, lo hemos conversado durante todo este fin de semana. Si usted va a tomar, aunque sea lo mínimo, no se puede Exacto. manejar. Es algo que lo reiteramos constantemente, no se puede manejar, así que hay que dejar las Sí, llaves. Sigamos con sí. esto y el tema de también el consumo de alcohol, cuán importante es la hidratación previo, durante y posteriormente a las fiestas, en el sentido de también preparar nuestro cuerpo que esté hidratado. Sabemos que sobre todo en nuestra época, época de calor, muchas personas están en la playa, Exacto. mañana van a seguir disfrutando del comienzo de vacaciones, muchos de algunos de ellos. ¿Cuál importante es la hidratación durante todo el día para que nuestro cuerpo también esté preparado para recibir esta fiesta? O sea, tú mismo lo dijiste, es importante antes, durante y después. O sea, y lo ideal es que uno se pueda hidratar con agua, porque finalmente es el agua, es no decirlo alimento, pero es lo que finalmente más nos va a hidratar. Si yo me hidrato, por ejemplo, con té o con alguna infusión que son normalmente diuréticos, voy a tender a hacer el efecto contrario. Entonces la hidratación es clave en este día y en general también. O sea, piensa tú que el 70% de nuestro cuerpo es agua, del peso total. Entonces finalmente la hidratación es clave. Bernardita, mucho pasa en estas fechas que dentro de la familia, dentro de los grupos de amigos, se da el tema de la automedicación en cuanto, por ejemplo, te dicen, tómate esta pastilla antes para recubrir el estómago, tómate este antiácido, y efectivamente hay una suerte de botiquín preparatorio Claro. para posteriormente recibir las fiestas y el día también posterior a las fiestas de distintos elementos que se van recomendando entre los propios círculos de amigos y de familia. ¿Qué hacer en ese Exacto. caso? Porque es muy importante respecto de lo que hemos dicho siempre, que la automedicación no es algo recomendable. Exacto. Ahí quería llegar también a ese punto. Yo como soy nutricionista no puedo recomendar la indicación de ningún medicamento y eso obviamente lo tienen que dar los médicos y que jamás automedicarse. O sea, siempre la indicación tiene que estar por un médico y bajo con receta médica, pero nunca automedicarse porque uno nunca sabe los efectos secundarios que puede tener ese medicamento y que finalmente a la larga pueden ser perjudiciales. Entonces, el llamado siempre es no automedicarse y consultar con el médico especialista para poder determinar si realmente es necesario o no consumir algún tipo de medicamento. Ujú.
Bernardita, ¿cuáles son en este caso también las recomendaciones para el día posterior, ¿no es cierto? Donde nuestro cuerpo ya sufrió quizás mucha comida, alcohol, trasnoche, pocas horas de sueño, quizás falta de hidratación. También cómo ir reponiendo el cuerpo, cómo finalmente sacar esa cantidad de afectación que tuvo la noche anterior. ¿Cuáles son las recomendaciones en ese caso? O sea, lo ideal es mantener una estructura normal de alimentación. Si yo tuve excesos en una noche, o normalmente uno tiene un poco más de excesos en este mes porque tiene fiestas de fin de año, Navidad y otro tipo de celebraciones, pero no es hacer estas dietas detox o tomar estos batidos especiales porque nosotros tenemos órganos en el cuerpo que están encargados de hacer eso. O sea, el riñón y el hígado son los encargados como de desintoxicar el organismo. Y la verdad es que no hay ninguna evidencia con este tipo de dietas especiales. Y pasa lo mismo, que si yo, por ejemplo, tuve algún alza esta noche, puede haber sido por retención de líquido por el consumo de alcohol o incluso por una mayor ingesta de alimentos que suele pasar en esta fecha. Entonces, yo no necesito una dieta especial o una dieta muy restrictiva o hipocalórica para volver a mi peso normal, sino que la idea es volver a la rutina. Uno no está acostumbrado a comer la cantidad que suele consumir en estas fechas. Entonces, uno al volver a su rutina y al volver a la normalidad de la alimentación, puede recuperar estos kilitos que uno tiende a subir. Y siempre complementando con actividad física. Incluso hoy día, que muchos jóvenes se van de fiesta después, que traten de bailar, porque eso también ayuda ahí a quemar un poquitito la energía que consumieron durante la fiesta, pero la idea es que al día siguiente y los días posteriores se vuelva a la rutina normal de alimentación con la estructura de las 4 comidas que yo te comenté al principio. Claro, y en ese sentido también la importancia de las porciones, ¿no es cierto? Eso también Exacto, es fundamental exacto. porque, lo decíamos, es una época de celebración, todos están con este ánimo de pasarlo bien entre familias y amigos. A veces la cantidad de comida que está sobre la mesa es mucha y ahí también está en uno tratar de controlar las porciones que se comen de cada uno de los alimentos. ¿Cuál es la porción indicada, sobre todo para un horario tan tarde en que vamos a comer? Claro. Mira, la verdad es que no podría darte una recomendación específica porque todos tenemos requerimientos distintos, Ujú, los niños, los adultos mayores, hay personas que son deportistas que obviamente sus ingestas calóricas son mucho claro. mayores, entonces la cantidad y la recomendación como porción exacta no te la podría decir, pero el llamado es como tratar de comer lento, porque si yo logro comer lento, puedo lograr llegar a sentir saciedad, como esta pesadez que se siente en el estómago y no obligarme a comerme todo, aunque esté muy rico, el poder lograr disfrutar de lo que estoy comiendo para finalmente poder comer de todo y sin sentir culpa, es decir, ¿saben qué? Estoy satisfecho, no necesito más. Por eso también la recomendación es que en un plato nos podamos servir una gran cantidad de verduras que por volumen yo las puedo consumir en exceso y que eso también me va a ayudar a generar saciedad. Y lo mismo con la proteína, las carnes, el pollo, el pavo, incluso el huevo, que son proteínas de muy buena calidad, también me ayudan a lograr sentir saciedad. Entonces, es importante, como te decía, que si yo logro como llegar a este umbral, poder ser capaz de decir, estoy bien, estoy satisfecho hasta aquí llego, no necesito más. Y eso es súper importante como ir trabajándolo, porque es muy difícil, sobre todo para las personas que son buenas para comer, es difícil tener como lograr llegar a sentir ese umbral, pero se trabaja y se puede lograr. Ujú. Entonces esto también me ayuda a mantener un equilibrio de las comidas, el que finalmente pueda comer de todo en las porciones que me corresponden y sin sentir culpa posterior, que eso es súper importante. Sí, y para justamente no sentir esa culpa y también tener este equilibrio que todos buscamos, también cuáles son los efectos secundarios, por así decirlo, las manifestaciones de molestia corporal que puede sentir una persona si efectivamente come en grandes cantidades, si además de eso le suma una gran ingesta de alcohol, si no está bien hidratado, si se saltó alguna comida. ¿Cuáles son las manifestaciones finalmente que entrega el cuerpo dada esta suma de cosas que pueden ser que pueden afectar mucho? O sea, finalmente estas manifestaciones van a ser principalmente síntomas gastrointestinales, o sea, quizás diarreas, cólicos, estas mismas deshidrataciones, malestar. En general, incluso muchas veces, no sé, quizás había algún alimento que ojalá a nadie le pase, pero quizás había algún alimento en mal estado, entonces puede producir toda esta sintomatología gastrointestinal que ahí finalmente la recomendación es que al día siguiente puedan tener
un régimen más liviano, como si uno estuviese con una gastroenteritis. Claro. Pero al final es el llamado como de poder comer de todo, disfrutar. Si estamos en una fiesta, esta fiesta de fin de año, qué rico, se va el 2023, viene el 2024 con nuevos proyectos para todos. Entonces aquí el llamado finalmente es poder disfrutar, pero como les digo, siempre con moderación. Sí, totalmente. Y Bernardita, todo lo que hemos conversado aplica también para los niños que efectivamente se suman a estas fiestas, que también están en la mesa. ¿Hay un menú especial para ellos o finalmente todas estas recomendaciones que hemos dicho también aplican en cuanto a los niños más pequeños? Aplican para todo, obviamente los niños que son, los requerimientos y las porciones también van a depender de la edad de los niños, pero aquí la recomendación es mantener esta misma estructura de alimentación, el desayuno, almuerzo y una once o una colación a media tarde, que no lleguen con tanto apetito, porque normalmente los niños, sobre todo cuando en la mesa se presentan papas fritas, ramitas y este tipo de soufflé, les encantan. Entonces, si nosotros también presentamos en un aperitivo y los niños llegan con mucha hambre, como a arrasar esta mesa llena de cosas ricas, después finalmente, y muchas veces pasa que no terminan comiendo el plato de fondo. Entonces, ahí el llamado también para los niños es tratar de equilibrar y de poner, porque finalmente no hay que catalogar alimentos buenos y malos, sino que igual poner papas fritas, las cosas que les gusten, pero en menor cantidad, cosa de que también le puedan dar prioridad a los otros tipos de aperitivos, como son las verduras, algunos quesitos quizás más livianos, pero que puedan equilibrar, para que también finalmente se puedan sentar a la mesa y cenar el plato o la comida que haya, y lo mismo, como el poder lograr sentir saciedad. Y ahí es muy importante también como escuchar, los niños tienen señales de hambre y saciedad. Entonces, Sí. si los niños no quieren seguir comiendo, no es necesario, no hay que obligarlos a terminarse el plato de comida. Entonces hay que también dejarlos, pero también sabiendo cuánto comieron antes, qué cosas comieron antes, porque si también los niños picotean todo el día, que suele pasar y que no tienen esta estructura de desayuno, almuerzo, once, cena, también pierden ese umbral de sensación de hambre y saciedad, y al perderlo pueden comer en exceso sin necesariamente sentir, o puede pasar al revés, que como picotean todo el día, no sienten hambre, por lo tanto cuando llega la hora de almuerzo o la hora de la cena, no quieren comer y finalmente terminan alimentándose de alimentos que tienen, no sé, calorías vacías como galletas o alimentos que obviamente no los van a nutrir. Y puede ser que logren llegar a la larga a un peso sano o incluso a un sobrepeso u obesidad, pero en base a nutrientes que no los nutren. Finalmente, alimentos que no tienen los nutrientes adecuados para su desarrollo y crecimiento. Entonces, el llamado aquí es poder controlar estas señales, enseñarlas si se perdieron, que hay profesionales, hay psicólogas que ayudan a esto, hay nutricionistas también que ayudan a todo este proceso, pero en la noche navideña, como te digo, que no hayan excesos, sino que los niños aprendan a poder controlar para que también puedan con proteínas, verduras, carbohidratos, con todos los alimentos que los niños necesitan también. Sí, Bernardita, antes de despedirte, también había un punto que tú señalabas que es muy importante respecto del estado de los alimentos, ¿no es cierto? Porque hay muchas familias que, por ejemplo, consumen muchos mariscos y pescados durante esta fecha, o también hablábamos de los quesos o de las comidas que estén bien refrigeradas, que mantengan una cadena de frío adecuado, en que fijarse también cuando uno va a comprar, cuando hay tanta gente consumiendo también a tanta gente en los supermercados, en los puertos, etcétera, ¿qué medidas tomar para que esos alimentos que consumamos durante las noches estén en las condiciones óptimas para ser consumidos? O sea, lo ideal es comprar los alimentos en lugares establecidos, ver las fechas de vencimiento, en el caso de los pescados y mariscos, ver el olor, cómo está presentado, si vienen, por ejemplo, en el caso de los pescados y los mariscos, si están en lugar con hielo, que vengan en algunos casos congelados, que también es una mejor alternativa, para evitar finalmente cualquier problema o sintomatología gastrointestinal. O sea, que lata enfermarse el agua en esta fecha, si la idea es celebrar y pasarlo bien. Entonces, siempre comprar en lugares establecidos, comercio establecido y que quizás puede salir un poquito más caro, pero al final vale la pena para evitar el riesgo.
Sí, totalmente. Todas recomendaciones entonces que entregamos, que reiteramos, esta noche es para celebrar, se puede hacer todo con equilibrio, Exacto. ¿no es cierto? Se puede hacer un Exactamente. picoteo, una cena, beber Exacto. alcohol responsablemente, como lo hemos dicho, con hidratación, sin automedicarse, se puede pasar muy Exacto. bien porque, qué lata, tú lo decías, mañana despertarse, estar enfermo, no Sí. sentirse bien. Así que a seguir esas recomendaciones, Bernita Viñola, nutricionista clínica de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada y que tú también tengas una muy buena noche hoy. Muchísimas gracias, feliz años a todos y que lo pasen muy, muy bien. Igualmente, muchas gracias, nos vemos. Chao. Chao.